el economista Juan E. Taveras. No voy a decir la E qué significa, pero Juan E. Taveras. Mi amigo, mi querido amigo y hermano Vigito, que está con nosotros. Buenos días, Juan. Se deriva del segundo nombre. Desde el segundo nombre se deriva Vigito. Exacto, sí. Que viene en representación de la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? El partido Fuerza del Pueblo. Así es. Sí. Saludos. Bienvenido. Saludos, Juan. Buenos días. Te satisfizo, me imagino, te aprovecha para las preguntas que aquí se realicen. Que tuvimos antes que usted a Luis y dejó un escenario que creo que es parte de tu experiencia profesional, la economía. ¿Por dónde empezar? Yo diría que ha habido dos aspectos de aquí, desde que pasó la crisis del pollo y la producción de todo lo que es avícola. Y él dejó entrever de que no es como Fulvio lo había planteado, que había un incremento de un 47%. En la producción. Sí. Bueno, como tú has señalado, ha habido una crisis, producto de una política agrícola que solamente se ve, como sucede en las acciones de políticas públicas del actual gobierno, es la improvisación. Y entonces, cada vez que se presenta una situación, lo que se busca es cubrir parche. Y ustedes saben, cuando una goma se picha de un carro, de un motor, si usted le tapa un piche y hay otro que está en proceso, cuando viene a ver, vienen y se van desarrollando en cadena. Entonces, eso ha pasado con la producción agrícola en general. La producción agrícola en general y la producción de pollo en particular, que es producto de una política, primero por un lado, de no tener una coherencia en términos de qué tipo de apoyo se le debe dar al productor de un producto de primera necesidad, y en segundo lugar, bien lo señalaba Luis Yanguela, la parte que tiene que ver con las importaciones. O sea, se aprovechan las crisis para hacer importaciones para favorecer determinados sectores o determinadas personas allegada al gobierno. Entonces, eso produce un caos. Y recuerden que se hablaba en tiempo de Hipólito con el caso del arroz. ¿Qué pasó con el arroz? Históricamente nosotros hemos sido productores de arroz y tenemos la capacidad para ser autosuficientes en la producción de arroz. Pero ¿qué pasó en el gobierno de Hipólito? Que comenzaron a importar de contrabando, no legal, por Haití entraba arroz. A mí me enseñaron los almacenes en ese tiempo que yo fui, donde se depositaba el arroz que se importaba de manera ilegal por Haití. ¿Qué pasó? Se creó aparentemente una sobreproducción, que no era sobreproducción, sino que a la producción se le sumaban las importaciones que se hacían ilegales, que no estaban registradas, y entonces aparecía como si en un momento determinado iba a haber una sobreproducción de arroz, y la fama que se le tildó a Hipólito de que quemó el arroz, porque entonces quemó los semilleros ante una sobreabundancia que se veía venir, se mandaron a quemar, que le dijeron que no sembraran en la zona, sobre todo de allá arriba, había un límite, y ahí entonces vino el problema. ¿Qué pasó? Después se reflejó, cuando tuvieron que recogerse y se descubrió las importaciones ilegales desde Haití, producto de las denuncias de los productores de la zona de la línea noroeste. Entonces, ¿qué pasó? Que entonces vino la escasez real que había de arroz, porque las importaciones habían anulado, más la limitación que el gobierno puso para sembrar arroz, y ahí tuvo el problema de que entonces el arroz, que estaba a 10 pesos, a 8 o 10 pesos, subió a 25 pesos, la libra de arroz, en ese proceso, en pleno gobierno de Hipólito Mejía. Entonces, digo esto precisamente porque es el mismo modelo, el modelo de improvisación y de no planificar lo que es la producción, y que si hay escasez, planificar qué cantidad se debe importar y en qué condiciones y a qué precio. Porque entonces, en ese proceso de escasez y combinado con importaciones, se sacrifica al consumidor
cuando la libra de pollo llegó hasta 125 pesos la libra. Pero a 85 pesos no es que es barato. Si usted lo compara con el año 2000, Claro. que estaba a menos de 50 pesos la libra y ahora está 85, 90 y hasta 100 pesos la libra de pollo. Entonces, no es que ha bajado. Entonces, la crisis persiste y si no se desarrolla una política de producción coherente, va a volver otra vez a repetirse eso, como sucede en otros sectores también, como dicho por el famoso parche que usted pone, entonces le sale por otro lado. Licenciado, el entrevistado anterior habló de cifras acá, habló de empleos, de una cantidad de empleos que ha generado el propio gobierno, dice él que como botellas. Hablo de la parte de la economía, hablo de la canasta básica. ¿Cuál es la realidad económica de la República Dominicana actualmente? Bueno, hay que decir lo siguiente. En términos, el crecimiento económico, y él lo señalaba, Luis, fue de 2%, 2.1, otro 2.2. Todavía está en proceso de ajuste. ¿Eso es bueno o es para malo? determinarlo. No, comparado con el año 2024 es malo, porque fue, 2024 fue de cerca de 5%, si es menos de la mitad el crecimiento del año 2025. Entonces, eso es precisamente tiene que ver con lo que es la acción del gobierno, la política económica. No solamente tiene que ver con con el entorno internacional, porque se le atribuye a la situación que hay a nivel internacional, cuando no era, bueno, antes la pandemia se justificaba, después era la guerra de Ucrania, y después en un momento el aumento del precio del petróleo, pero ya en el 2025, la economía, sobre todo la economía norteamericana, estaba en un proceso de estabilización y sin embargo, disminuyó el crecimiento de la economía. Eso evidenció que el problema no era internacional, sino que era producto de la acción de política económica del gobierno. Por ejemplo, la tasa de cambio. No obstante que el turismo, miren, el turismo aumentó el año pasado cerca de un 12% los ingresos por turismo y así también los ingresos por remesa. El oro comenzó a aumentar en el año 2025, el cacao aumentó de precio, eso significa que captamos más divisas. O sea, más de 40.000 millones de dólares en divisas. No se refleja en la tasa. Y ahora, bueno, ¿cómo se reflejó? Ahora en enero, hay un fenómeno y hay que decirlo. En enero, generalmente la tasa de cambio aumenta. Eso es de manera, inclusive, si se quiere, normal en la economía, que en enero la tasa de cambio aumenta. Eso es histórico. Históricamente hablando, se da ese fenómeno. Pero ¿qué ha pasado ahora? La tasa de cambio ligeramente disminuyó con relación a diciembre, o sea, en enero y febrero. ¿Cuál es la respuesta? El hecho de que en el 2025, tanto el precio del oro, el precio del cacao y que las exportaciones en sentido general aumentaron más, que ahora en enero las remesas aumentaron y el turismo ha aumentado más que en enero del año 2025, entonces ahora en enero de 2026, y entonces por eso la tasa de cambio ligeramente ha disminuido ahora. Pero eso no es que no va a ser una tendencia. ¿Por qué no va a ser una tendencia? El mismo gobierno estableció para el presupuesto una tasa de 65 pesos para el presupuesto. por $1 para el presupuesto. ¿Por qué? Porque las proyecciones son que la tasa de cambio no se va a mantener a los niveles de ahora. ¿Por qué? Porque no obstante, y como sucedió en el 2025, que aún manteniéndose aumentando la fuente de divisas por exportaciones, por turismo, por remesa, ¿no? Y por inversión extranjera, no obstante a eso, la tasa de cambio aumentó desde niveles de 58 pesos por $1 en enero de 2025 a cómo terminó en diciembre, a 63 y más. Entonces, Juan, sí. tú planteas que este esquema de gobierno y el de Hipólito tienen una misma similitud en cuanto a esos temas de producción nacional y negocios de políticos en el gobierno que se benefician de importación, de la falta de planificación. ¿Es falta de planificación
o plan estratégico de negocio? Bueno, tú Rentista. has respondido parte de la pregunta y le agrego algo más. El desorden es un negocio. Ajá. Si usted promueve el desorden, usted puede sacar provecho del desorden. Entonces, y es lógico, entonces, esas importaciones que se dan producto de la improvisación en la producción nacional, sigue persistiendo. No en la misma situación, porque son situaciones históricas diferentes, la de Hipólito que ahora. O sea, ahora tenemos más oportunidades, inclusive el gobierno tiene oportunidades de endeudarse más que lo que está hasta ahora, porque la calificación que tiene el país es más alta que en ese tiempo. Ahora, yo aquí mismo en este canal yo he dicho que eso tiene su riesgo, porque usted no puede pasarse de contento, y lo digo en términos populares, cogiendo prestado. Llega un momento que usted tiene un buen crédito, Amado, si tiene un buen crédito y tú te llevas de que va a coger prestado porque tiene buen crédito, llega un momento que eso tiene su límite. Y entonces tú caes en la insolvencia y ahí tu historial de crédito va a disminuir. O sea, tu solvencia en términos de crédito en los bancos va a disminuir. Entonces los bancos van a creer menos en ti, porque crédito significa creer. Exacto. Y entonces ahí comienza a disminuir tu capacidad para endeudarte. Entonces, ese es el riesgo que se tiene. Entonces, miren, la pregunta que se hacía, ¿por qué tantos recursos? Y entonces seguimos en una situación en la cual, y precisamente el anterior entrevistado, Luis Yanguela, hablaba de que cómo entonces las inversiones públicas no se reflejan como se está planteando desde el gobierno, porque si han aumentado los ingresos de las fuentes internacionales, porque entonces eso no se refleja en un aumento, como el caso del 2025, un crecimiento económico mayor, y porque eso no se refleja en mayores inversiones públicas. Es el siguiente, por ejemplo, y lo vamos a poner más cerca. En el 2024, la inversión pública, o más bien la inversión de capital del gobierno, era de 14.6%. Y ya para el año 2000, ahora para el 2026 va a ser menos de 11%. En gasto corriente, para el año pasado era 87%. Explique eso, gasto corriente. Hay gente que quizás no entiende lo que es gasto capital y gasto corriente. Exacto, los gastos corrientes es lo que se paga a los empleados públicos, lo que se consume en las instituciones públicas, en las oficinas públicas, para el mantenimiento del personal administrativo, materiales y suministros. Esos son los gastos corrientes, transporte, comunicación, esos gastos corrientes. Y el gasto de capital se divide en dos. Lo que el gobierno invierte en obras de infraestructura y la parte que tiene que invertir para pagar endeudamiento. Entonces, porque son dos componentes. Ahora, en la medida que aumenta el endeudamiento, hay que pagar más capital y hay que pagar más intereses. ¿Qué pasa? Los intereses el año pasado de la deuda eran de un 20% y ahora en este año se estima que va a ser de un 25% sobre el presupuesto público. O sea, del presupuesto público, por cada 100 pesos, se va a tener que destinar este año 25 pesos para el pago de los intereses de la deuda, porque esa carrera de préstamo acelerado que se ha venido dando en los últimos 5 años, en ese mismo orden, eso está dando su resultado ahora en términos de que cada vez aumenta más la proporción del presupuesto, ya estamos en 25%, la proporción del presupuesto que se destina al pago solamente de los intereses de la deuda, sin contar lo que se paga de la amortización, o sea, del capital de la deuda. Oye, hay mucha gente que ha manifestado preocupación por el hecho de que estamos en un 52% en términos de endeudamiento con relación al PIB, al PIB. ¿Qué preocupación pudiera motivar a ti como economista y al resto de la ciudadanía, que no sabemos ni manejamos esos términos, pero cuál es la preocupación en ese sentido? Bueno, ya yo comencé a manifestar lo que se refleja en el presupuesto público. Hubo un aumento de la parte del presupuesto que se debe destinar al pago de los intereses. Exacto. Una parte que si no hubiera que destinar esa cantidad de dinero para pagar intereses, podría dedicarse esa parte de esos recursos para inversiones públicas en escuelas,
en hospitales, en carreteras, y en toda obra de infraestructura es fundamental para lo que es las necesidades de la ciudadanía. Entonces, el caso es que con esa situación que se ha presentado ahora, producto del aumento del endeudamiento, entonces hay una tendencia a que cada vez más el gobierno necesita recursos para destinar a eso y entonces las limitaciones que hay, que se expresan en términos de la población, de las necesidades de obra, de infraestructura o lentitud en la ejecución de obra, como es el caso aquí de la circunvalación, el caso del hospital, que todavía no termina se inaugura, pero todavía no se ha terminado. Entonces, lo del metro, miren lo que pasó en el metro. La inauguraron y lo cerraron. Lo inauguraron y hay un problema porque hay un transfer que hay que hacer ahí que la gente no entiende, pero además, un detalle y vicio de construcción. El vicio de construcción que ya se señaló, por ejemplo, hay un desnivel entre lo que no hemos montado en el metro, un desnivel entre donde va el andén y el vagón. Y eso cualquiera puede tropezar ahí, hasta gente que tenga muy buena agilidad puede tropezar. Eso es una señal de cómo andan las cosas en términos de las inversiones públicas. O sea, además de lentitud y mala calidad de las inversiones públicas, está el problema de esos fallos y además el costo cada vez mayor de esas inversiones públicas. Entonces, ¿qué pasa? Con los limitados recursos de las inversiones públicas, además hay problemas de vicio de construcción, o sea, de baja calidad. Más recursos y menos calidad de esas inversiones públicas. Entonces, ahí eso es el elemento que más afecta a la población en términos de que, no obstante de que se le termina una obra y que se le termina tal día, por cierto, entonces después que el servicio está, entonces hay fallos para poder la gente sentirse cómodo usando ese tipo de servicio. Muchísimas gracias, profesor Juan Taveras, economista, nos estuvo brindando luz desde su óptica profesional en este ámbito, a propósito de que hoy estaremos escuchando pues la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, donde estaremos quizás notando otros aspectos más positivos desde el gobierno, y es importante equilibrar. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros en esta programación especial hoy 27 de febrero, Día de nuestra Independencia Nacional. Muchísimas gracias, maestro. Bien. Bien. Nosotros continuamos, nos vamos a una breve pausa, seguimos.